Entonces, que el uso de la fuerza es, vamos a decir, de controversias, más no pacífico, ¿verdad? Entonces, desde finales del siglo XIX y en ocasión del final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el mundo estimó que por la extinción de la especie humana, con el uso de la fuerza y el crecimiento de las armas, de la ciencia militar, en particular de los avances científicos relativos a las bombas atómicas que fueron lanzadas para darle fin a la Segunda Guerra Mundial, era propicio de una vez por todas prohibir el uso de la fuerza. Y así está prescrito en la Sociedad de las Naciones cuando termina la Primera Guerra Mundial y luego en la Carta de las Naciones Unidas cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Está prohibido el uso de la fuerza, no solo porque así lo desee el mundo, sino porque el propósito de mantener la paz y la seguridad mundial requiere esa prohibición, ¿verdad? Si no estuviese prohibido el uso de la fuerza, al menos ese uso de la fuerza armada, militar, en contra de estados y de manera ilegítima, sería imposible darle sustancia al propósito de Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad mundial. Como les he dicho, esto no sería posible si el derecho internacional público no le diera también al mundo los mecanismos de solución pacífica de controversias como alternativa a la prohibición del uso de la fuerza. Entonces, lo que hemos visto antes del uso de la fuerza en clase tiene completa relación con esta prohibición y con ese propósito de mantener la paz y la seguridad mundial. Es decir, son temas interrelacionados. Ahora bien, existen algunos usos de la fuerza que están autorizados en el derecho internacional o que son autorizados en el derecho internacional. Viéndolo desde un punto de vista universal o global, esa autorización la otorga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es una autorización que tiene relación con el capítulo 7 de la Carta. El capítulo 7 que aborda tanto el uso de la fuerza como el tema de la legítima defensa, que es justamente el fundamento jurídico que puede propiciar la legalidad del uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir la legítima defensa en derecho internacional? Haciendo una comparación con el derecho interno penal, cuando a una persona mata a otra, pero ese homicidio tuvo ocasión la reacción legítima ante una muerte inminente de ese sujeto activo del homicidio, hace que posiblemente el delito se extinga, ¿verdad? Termine, no exista tipicidad completa porque el sujeto activo de ese homicidio va a justificar haber cometido el delito en la legítima defensa. Eso con respecto al derecho interno penal, ¿verdad? En pocas palabras, quizás no tan acertadas como lo podría decir un penalista, pero que ustedes pudieran revisar por su propia cuenta. Si trasladan esa idea, sin embargo, en el derecho internacional, es posible que algunos estados usen la fuerza, amenacen o pongan en precario la paz y la seguridad mundial, pero que lo hagan con base en una razón justificada, en una legítima defensa. Es decir, que atacaron al otro estado o
invadieron el otro estado o amenazaron con usar la fuerza contra otro estado, porque ese otro estado los amenazó primero, los atacó primero o los invadió primero, ¿ya? Si eso hubiese ocurrido y el estado que usa la fuerza o amenaza la paz y la seguridad mundial puede justificarlo ante el Consejo de Seguridad, que es la autoridad universal competente, puede justificarlo y ese Consejo de Seguridad otorgarle una autorización para usar la fuerza. Por ende, convirtiendo ese uso de la fuerza como un mecanismo en esa ocasión legítimo de solución de controversias, autorizado para resolver la controversia por ese medio. Un ejemplo de este uso de la fuerza legítimo, vamos a decir que es la primera guerra de Irak, y de hacerlo Estados Unidos y el mundo conforman una coalición de estados para contraatacar Irak y retroceder a Irak al cauce del derecho internacional, es decir, que saliera Irak de Kuwait y con ello reencauzarlo en el derecho internacional, en la norma del derecho internacional, en el respeto del derecho internacional público. Esa coalición que a todas luces estaba reaccionando de manera legítima, debía notificar al Consejo de Seguridad y este a su vez autorizar ese uso de la fuerza o esa reacción contra Irak en la Primera Guerra. Lo mismo ocurre cuando Irak en el año 2001 genera alguna amenaza al mundo con la preparación de armas nucleares o la noción de que sus armas nucleares podrían estar dirigidas a desestabilizar el mundo. En esa ocasión también los Estados Unidos y algunos estados del mundo solicitaron al Consejo de Seguridad una autorización de uso de la fuerza legítimo con base en ese capítulo 7 de la Carta, ¿verdad? Si se fijan, entonces el elemento previo a ese uso de la fuerza, es decir, la razón por la que Estados Unidos en esas ocasiones usa la fuerza, la justifica y hace posible que el Consejo de Seguridad lo autorice. Y en ese sentido, ese uso de la fuerza deviene legítimo, ¿verdad? Deviene autorizado, deviene legal. Se encuentra fuera de la prohibición, ¿verdad? Por esa excepción a la prohibición que justamente es la legítima defensa. ¿Cuáles son las características de esa legítima defensa? Esa legítima defensa debe ser proporcional, por un ejemplo, proporcional. Es decir, no puede ser que un estado, por ejemplo El Salvador, amenace a Honduras con un movimiento de algunas caballerías de militares y que Honduras reaccione con un ataque aéreo contra El Salvador, ¿verdad? Eso sería desproporcional. Lo proporcional sería tratar de repeler esa amenaza moviendo una cantidad de soldados o militares suficiente para defenderse, ¿verdad? Porque la proporcionalidad es indispensable para el uso de la fuerza con base en la legítima defensa. Es el mismo ejemplo que podríamos poner en el derecho interno. No es posible que una persona lo amenace a usted con un tenedor de plástico, por ejemplo, o con un cuchillo plástico y que usted saque una pistola y lo mate, ¿verdad? Y que quiera colocar ese homicidio en legítima defensa. Sería desproporcional y por ende ilegítimo. No extinguiría su responsabilidad. En el derecho internacional es lo mismo y podríamos trasladarlo a otro ejemplo. Si un Estado realiza un acto de reivindicación soberana con respecto a una isla, haciendo el ejemplo en el Golfo de Fonseca, la isla Conejo,
y esa reivindicación soberana es un discurso, es un acto unilateral, una declaración, no constituiría una amenaza tal que justificara un ataque militar en contra de ese Estado, en este caso Honduras contra El Salvador, porque sería desproporcional y no entraría dentro de esa condición de la legítima defensa. Otro requisito es la temporalidad. ¿Ah? No puede un uso de la fuerza con base en la legítima defensa ser ilimitado. ¿Ah? Tiene que tener como meta repeler la amenaza o el uso de la fuerza del Estado contrario, y una vez logrado esto, concluir el uso de la fuerza autorizado. Es decir, no puede ser que yo haya logrado evitar la amenaza o haya logrado repeler el uso de la fuerza de un Estado vecino y mantenerme en guerra con ese Estado vecino por 10 años, ¿verdad? Y atacarlo, destruirlo, minimizarlo, humillarlo, a tal grado que la legítima defensa no fuera aplicable. Es decir, que el tiempo del uso de la fuerza con base en la legítima defensa tiene su sentido también. No puede ser indefinido. Debe de tener un propósito y una vez logrado ese propósito, concluir ese uso de la fuerza autorizado. Otro requisito es que debemos de comunicar de inmediato al Consejo de Seguridad. Debemos de comunicar de inmediato al Consejo de Seguridad dicha intención o dicho ejercicio del uso de la fuerza basado en esa justificación. Porque el Consejo de Seguridad es la autoridad que tiene como competencia y facultad tomar la decisión al respecto de si ese uso de la fuerza es legítimo o no. Entonces, esa comunicación inmediata, más aún con la velocidad de la información actual, es un requisito más del uso de la fuerza con base en la legítima defensa. Si nos demoramos 2 meses en notificar al Consejo de Seguridad de nuestra intención de usar la fuerza o de haber usado la fuerza con base en la legítima defensa, nos pone fuera de ese requisito y por ende ese uso de la fuerza será condenado también como un uso de la fuerza prohibido por su ilegalidad. ¿Quién decide eso? Ya dijimos, el Consejo de Seguridad. Y recuerden todos que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 estados, 5 de ellos miembros permanentes, que tienen un derecho muy especial, que es el derecho de veto. Muchas veces entonces el mundo se encuentra frente a situaciones de uso de la fuerza o de amenaza a la paz y la seguridad mundial que desean sujetar a este Consejo de Seguridad para que lo autorice o lo desautorice, para que legitime el uso de la fuerza, pero como pueden estar involucrados intereses de esos estados, miembros permanentes del Consejo de Seguridad que gozan del derecho de veto, es muy posible que el tema se estanque. ¿Ah? Cuando Estados Unidos es... Permítanme. Cuando Estados Unidos es el que está interesado en un uso de la fuerza, el tema se vuelve más delicado. Cuando Rusia es la involucrada en un uso de la fuerza con base en la legítima defensa, el tema jurídico se vuelve un poco más sensible, porque normalmente estos, si les prohibieran usar la fuerza, van a ejercer su derecho de veto. Estos, si les autorizaran usar la fuerza con ciertas limitaciones, van a usar su derecho de veto. Entonces, es posible que este tema, a pesar de estar prohibido, a pesar de existir el capítulo 7 de la legítima defensa y estar claros los requisitos que son aplicables a estos, definitivamente cuando están involucrados Estados miembros permanentes como China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña el Reino Unido y Francia, inmediatamente los
habilidad No se le escucha bien ahora. de derechos de veto. Abogado, Todo se le fue, no se le escuchó nada a lo último. Si lo repite, por favor. ¿Escuchó desde qué momento? Entonces mencionaba de los Reinos Unidos. Bueno, le repito entonces, si el uso de la fuerza o la legítima defensa involucra a Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos, como Rusia, Gran Bretaña, China o Francia, entonces de inmediato la posibilidad de que a estas resoluciones del Consejo de Seguridad se le aplique el derecho de veto se vuelve más latente. Y ahí el tema se estanca, ¿verdad? Se estanca porque devienen más importantes los intereses o las ciencias políticas internacionales, es decir, las relaciones internacionales, que el derecho mismo, ¿verdad? Entonces podríamos estar en ese Consejo de Seguridad en un debate jurídico muy interesante, muy intenso, con respecto a un uso de la fuerza o a una aplicación de legítima defensa, a una autorización de uso de la fuerza con base en esta excepción, pero que al tocar intereses sensibles de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, definitivamente esa discusión jurídica deviene ilusa y se convierte en una discusión política. Y allí, obviamente, juegan de por medio los poderes de los estados, la soberanía de los estados, vamos a decir, nuclearmente hablando, o hablando de todo a la vez, la soberanía de los estados, que significa el poder de estos en todos sus aspectos, son los que van a jugar mayor importancia o papel en esa voluntad del Consejo de Seguridad de autorizar o no un uso de la fuerza. Un ejemplo de este estancamiento, de la imposibilidad del Consejo de prohibir un uso de la fuerza o de prohibir una invasión, es, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Crimea de hace unos 4 años atrás o 5 años atrás. Fue imposible para el Consejo de Seguridad reaccionar y tampoco estaba en los intereses de los Estados miembros permanentes, los demás Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, oponerse a ese acto fuera del derecho internacional cometido por Rusia, ¿verdad? Habían intereses más importantes entre todos esos estados que superaron la discusión jurídica que podía detener esa invasión o uso de la fuerza. Entonces, les pido, para que terminen de cerrar el entendimiento de esta legítima defensa y el uso de la fuerza, que revisen el capítulo 7 de la Carta. Es muy importante que lo revisen, y creo que en el libro hay un capítulo, un título muy interesante sobre el tema, en donde podrían encontrar un poco de historia de cómo nace el proceso de prohibición del uso de la fuerza en el siglo XIX, cómo se consolida con el final de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo tiene, vamos a decir, una vida bastante silenciosa, la prohibición y la legítima defensa, una vida bastante silenciosa durante la Guerra Fría, cuando el mundo pudo coexistir pacíficamente por medio de la disuasión de las bombas atómicas y luego las bombas nucleares, ¿verdad? Esa posibilidad de que habían estados en el mundo que podían ponerle fin a la Tierra y la extinción de la especie humana hizo que el mundo viviera en paz durante mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta, vamos a decir, el final de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Me gustaría entonces que ustedes revisaran un poco de esa historia para que comprendieran de dónde viene la prohibición y cómo se ha logrado sostener el mundo con ese, vamos a decir, sencillo pero muy importante artículo 2.4 de la Carta, así como obviamente la norma de ius cogens o principio estructural que está en la resolución 2625.
la cual también prohíbe el uso de la fuerza. Si tuvieran alguna pregunta, ahorita la pueden plantear, y si no, pues la pueden plantear por el chat y se los contesto. Abogado, el Consejo de Seguridad dijo que estaba compuesto por 15 estados y lo otro sí me gustaría que me... Hay 5, de esos 15 estados, hay 5 que son miembros permanentes. Eso se lo compartí desde el principio de la clase en el primer parcial. Y esos 5 estados miembros permanentes gozan del derecho de veto. Ese derecho de veto es una forma de oponerse de manera muy potente a las resoluciones del Consejo. Normalmente cuando las resoluciones del Consejo tocan intereses de esos miembros permanentes, ese derecho de veto se activa y consecuentemente una vez hecho esto, el derecho internacional se ve un poco limitado, ¿verdad? Vuelve a su esencia política o de relaciones internacionales. Abogado, una pregunta. Sí. Al momento de aplicar la fuerza, ¿verdad? De la solución de una controversia que autoriza el Consejo de Seguridad, tiene que aplicar las 3 características, por ejemplo, por personalidad, la temporalidad y comunicar, o sea, van juntas al momento de la legítima. O sea, usted solicita, lo notifica y solicita la autorización. Y luego la resolución le va a decir con qué capacidades puede usar la fuerza, cuánto tiempo puede usar la fuerza, cuál es el objetivo del uso de la fuerza. Y esa claridad va a permitir que el Estado autorizado ejerza la fuerza o use la fuerza de acuerdo con esa autorización. Ahí va a estar la proporcionalidad y la temporalidad implícita en esa resolución. Gracias, abogado. Sí. Bueno, si no tuvieran más preguntas, nos vemos mañana en la clase. Excelente, abogado, gracias. Gracias, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado.